Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. ¿Qué tal, amigos? En la revisión del acontecer del mundo que nuestro grupo Controversia suele hacer, hemos aprovechado, repetimos, para confrontar realidades, confrontar situaciones, confrontar comportamientos. Hemos revisado programas, analizado programas que se divulgaron hace varios años y comparativamente con lo que hoy se vive, pues hemos hecho como un balance y desafortunadamente tenemos que señalar que en la mayoría de los casos las situaciones no solamente siguen siendo las mismas, sino que se han agravado notoriamente. El caso de hoy, en nuestro espacio, desacralización de lo sagrado, encontramos que en lo que va de hace por ahí unos 5 años, cuando hicimos de primera vez este programa, en lo que va de ese momento a hoy, las cosas han tomado un giro muy alarmante. Se han multiplicado los sacrilegios contra la Eucaristía en muchos lugares del mundo. No ha faltado Colombia. Se han derribado monumentos sagrados, estatuas que recuerdan personajes importantes en la historia de la Iglesia, en la historia de la evangelización. Se han quemado templos, se han multiplicado secuestros de personas dedicadas al bien común y se ha incrementado de una manera legal. He aquí lo triste, de una manera legal, el desprecio por la vida, que es lo más sagrado. Se sigue aprobando el aborto en circunstancias aún más deplorables. Se permiten en algunos casos hasta los 9 meses de embarazo. Esto no cabe en la mente, esto no lo concibe una mente sana, no lo concibe. Este atropello infame contra la vida. Se ha aprobado ya en varios países la eutanasia. Es un pecado estar enfermo, no sirve para vivir el enfermo, matémoslo. Primero la pena de muerte, muy discutida, se aplicaba y se aplica a un delincuente, pero ahora la pena de muerte es para una persona decente o no decente, lo que se quiera, porque está enferma. Desacralización de lo sagrado. Algunas explicaciones, si se nos permiten, repetitivas sí, pero necesarias también. ¿Por qué razón? Los programas radiales suelen tener siempre nuevos oyentes. Y en ese sentido, estos nuevos oyentes de pronto no se percatan del sentido del programa, de la orientación del programa. Este programa se llama Controversia, pero no al estilo del debate deportivo o económico o político que se da en los programas radiales comunes y corrientes. ¿Por qué razón lo decimos? Porque en aquellos programas hay muy divergentes opiniones. En el programa nuestro no las hay comúnmente, porque nosotros estamos en un convenio, quienes participamos en este programa, de controvertir desde el pensamiento católico lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo. Y como decimos que es desde el pensamiento católico, pues se da por descontado que todos acá somos afectos a la doctrina católica. Y en ese orden no hay mucho entre nosotros que discutir. Discutimos con el mundo. Discutimos es con el mundo. Sin evitar, se ha presentado muchas veces en ciertas faltas de convergencia que se dan entre nosotros
sobre todo en materia de la administración pastoral. Es conveniente haber hablado de esto. Bien, el tema que hoy nos ocupa pues se refiere al deterioro de lo sagrado en el mundo, pero no solamente en el ámbito religioso, que de por sí es guardián de lo sagrado, sino en el ámbito general, porque tan sagrada es la vida de una persona como sagrado es, por ejemplo, el Santísimo Sacramento en una capilla. Entonces, se violenta lo sagrado. Si yo entro a la capilla y hago caso omiso de la presencia real de Jesucristo, y no hago una genuflexión, o charlo en la capilla, o entro de gorra a la capilla, todas las cositas que se han perdido y que hemos dejado perder, como sagrado es, por ejemplo, el votar por un señor que apruebe el aborto. Eso no es sagrado, es antisagrado. Eso es desacralizar las cosas sagradas de la existencia. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? Que lo sacro, lo sagrado, poco a poco, sutilmente, hábilmente, por el que sabemos maneja la contraparte de la verdad, la contraparte, o sea, lo contrario de la verdad, lo sagrado ha ido desapareciendo. ¿De qué manera? De muchas. Hablemos de algunas, María Isabel. El día, Orlando, que nuestros antepasados enterraron a sus muertos, ese día nace la religión en la cultura humana, en la especie humana, podríamos decirlo así. Y es una indicación que nos lo da la antropología. Yo a veces pienso, me gusta mucho como recrear en imágenes, incluso imaginándome como esos momentos, y casi que me aproximo un poco como a ese sentimiento profundo que los debió haber convocado, de algo que estaban intuyendo que tenía que ver con lo sagrado. Pues que estaba transformando inclusive una manera de vivir, de ser, pero algo en ese momento humano los llevó a que aquí había algo que valorar de manera trascendente, aun cuando no fuera trascendente lo que estuvieran pensando, pero que lo estaban seguramente sintiendo que era una necesidad. Y a partir de ahí vemos pues como todo este nacimiento de lo religioso en lo humano, que nos ha acompañado siempre, que es de nuestra especie, que ha viajado todos estos centurias, milenios, miles y miles de años, construyendo una cultura enmarcada, contenida en lo sagrado. Entonces, ¿qué pasa hoy? Precisamente con todo este devenir, digámoslo así, de lo que ha sido el relativismo moral, de lo que ha sido la dictadura del relativismo en los otros órdenes de la existencia, del pensamiento, de las ciencias, de todo lo que ustedes quieran, ver con preocupación cómo eso que nosotros como especie humana hemos valorado tanto, hemos llevado a lo largo de todas estas centurias, hoy en día lo venimos quitando de nuestro lado. ¿Por qué? Porque lo sagrado para el hombre de hoy sigue siendo indicación de Dios y nosotros no queremos nada con él. La cultura humana actual no quiere nada con Dios. La cultura humana actual quiere vivir a expensas de Dios. Entonces, ¿en qué vamos notando, digamos, en la vida cotidiana que lo sagrado va perdiendo todo esto? Pues, por supuesto, en los valores, lo dijiste al principio, la vida es sagrada. Entonces se campean discursos en contra de la vida. Sí, no solo a favor del aborto, sino a favor de que entonces hagamos, digamos, recortes sistemáticos de la población, sí, porque aquí en este planeta hay unas personas muy preocupadas porque no vamos a tener con qué comer todos, ¿cierto? Esos son unos pensamientos absurdos, pues, que uno no entiende, pero los hay quien lo está haciendo, ¿cierto? Y lo está pensando de esa manera. No traigamos más niños para seguir alimentando la pobreza, entonces intervengamos los vientres de las mujeres, siempre el vientre de la mujer intervenido con este tipo de cosas, a lo sagrado porque a nosotros sí nos dieron una indicación y yo creo que la inteligencia humana la ha entendido y es precisamente eso de que a nosotros algo nos trasciende y eso que nos trasciende tiene nombre propio. Entonces yo quisiera invitarlos, los que están acá conmigo, es como que vamos en esta línea, o sea, yo parto de, digamos, como de mi experiencia, como lo voy a decir así, lo voy a decir públicamente y se lo digo a mis oyentes, como de un dolor. El dolor frente a Dios, el dolor de Dios, de cómo esta cultura humana, semejante trabajo que hemos hecho durante tanto tiempo, precisamente lo estamos dejando que se lo lleve la nada, diría yo, ¿cierto? Esta soberbia humana de ir desalojando a Dios de nuestra vida y desalojándole en las cosas pequeñas y en las cosas
todavía muchísimo más trascendentes. Pero quiero dar la palabra para que... Dos pensamientos que me conmueven de lo que has dicho. Como que en 50 años quedó devaluado todo lo que la humanidad en siglos y siglos y siglos construyó. Segundo, en ese violentamiento de lo sagrado, ¿qué tal, Ramón, amigo? La manipulación genética. Bueno, de todas maneras, pues, por los hechos nos conocen. Dijo el Señor, por los hechos los conoceréis. Lo que María Isabel, pues, relata o intenta que nosotros entendamos que se está viviendo como una eliminación de lo sagrado, es decir, María Isabel, una eliminación de Dios. Así es, Ramón. Eso es como que el hombre que durante su construcción y su evolución como persona y como persona criatura, en un tiempo parece que en momentos, porque 20 años, 40, 50 son momentos, entra como a acabar con esa historia donde el hombre reconoce a Dios. No porque Dios necesite que lo reconozca. Dios, ¿qué tal que Dios necesitara? Que dependiera de nosotros. Que dependiera de nosotros. Es todo lo contrario. Ahí sí diríamos, gracias a Dios. Exactamente. Gracias a Dios, no. Ahí sí Todo lo contrario, que el hombre en toda su historia, y así ha sido, así en los momentos actuales, quiera actuar sin Dios. No reconocer a Dios, pero en la historia ha reconocido de un Dios. Tan patente es la cosa, que es decir, lo que queremos decir, que los antiguos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues los griegos tenían sus dioses y hablaban de Zeus, hablaban de Marte, de Dios de la guerra, de Dios del Dios que el Dios que dirigía todo esto y que en determinados tiempos bajaba a la tierra. Es decir, que para el hombre la existencia del Dios, de un ser superior, es histórica. Es de historia. Eso quiere decir que el hombre, si se mira como efecto de la creación, o verá si lo mira desde otro punto de vista, tiene que hacer reconocimiento de que hay alguien superior, un ser superior que rige los destinos de la creación. Así lo reconozca o no lo reconozca, así lo adore o no lo adore, así lo traicione, así actúe fuera de él. Pero allá adentro, en lo íntimo de todo ser humano, de cualquier circunstancia, Dios, el ser superior, está en el sentido de que el hombre, al entrar en comunicación con el mundo, en relación con el mundo, entra a hacer unas inferencias desde lo elemental a lo más profundo de que este mundo, ¿qué pasó con esto? ¿De dónde vengo yo? ¿Qué soy esto? Eso solo nos da la idea de la admisión de un ser superior. Rápidamente, Ramón, una preguntita. ¿Estás queriendo decir que en el comienzo de las cosas no es que el hombre haya intuido un Dios porque se le enseñó en una cátedra, sino porque nació de sí mismo? El hombre, Dios está en la naturaleza del hombre. Y entonces, ¿qué significa eso en la historia? De que el hombre, en más de un tiempo, actúa con Dios. En otro tiempo, como que dice, no necesito a Dios, y parece no, vivimos en estos tiempos. No que parezcamos vivir sin Dios, estamos viviendo sin Dios. Estamos viviendo en un materialismo burdo. Es que vamos a destruir la materia como materia porque el Creador la hizo, ¿sí? Pero no sustentarnos en la materia como fuente de verdad y como fuente de creación o como fuente del ser, sino que estamos en un no querer que Dios se meta en nosotros para poder nosotros hacer uso de la llamada libertad, y ahí sí estamos equivocados, porque ese no es el camino de la verdad, y la verdad es Cristo, y la verdad es Dios, y la verdad... La verdad nos hace libres, pero dice uno de los enunciados que hemos encontrado, la libertad no nos hace verdaderos. Hombre,
vamos a preguntarle a un muchacho, a un joven, y muy joven. Hemos invitado al programa a un joven, porque es bueno auscultar el pensamiento de los jóvenes en esta cosa de hoy. Uno, en mi caso personal, pues alcanzó a nacer en cierto ambiente ordenado. En cierto ambiente ordenado. Ya existían muchos inventos y tal cosa, pero no nos habíamos doblegado. Pero un muchacho de hoy, uno se pregunta, y me lo explico por el Espíritu Santo, de otra forma no me lo explicaría. Un muchacho de hoy, como el que les va a hablar, nació dentro del remolino. Nació dentro del remolino. Nació en medio del río. No conoce las orillas. ¿Cómo verá la cosa? Este cuento de Dios y ese bombardeo de ideas que han puesto lo natural como antinatural y lo antinatural como natural. A ver, un muchacho de hoy, ¿para dónde va? ¿Qué piensa? Yo creo, don Orlando, que, o sea, haciendo como eco de lo que decía anteriormente María Isabel, hemos llegado al punto tal, y me atrevo a decir al descaro tal, de atentar contra la vida, contra la familia, contra la integridad misma de la fe. Por ejemplo, hace poco escuchaba a un sacerdote que muy altivamente decía: qué descarados somos nosotros. Primero, queremos permitir el aborto, ¿cierto? Pues queremos permitir que nuestras familias no tengan más niños porque son un encarte. Pero sí podemos permitir la adopción por parte de parejas homosexuales de niños. Segundo, no se case, el matrimonio es pasado de moda, el matrimonio no tiene nada que ver, el matrimonio, eso es un encarte también, ¿sí? Pero sí apoyemos y aprobamos el matrimonio homosexual, ¿cierto? Qué tan charro que todos los grupos feministas, del lobby gay, todos ellos estén apoyando lo que es el aborto, lo que es que se separen las personas, pero también nos están pidiendo y nos están reclamando unos derechos completamente salidos de órbita, o sea, unos derechos que atentan, como decía María Isabel, contra lo sagrado de la vida. Lo otro, por ejemplo, si nosotros nos vamos a hablar de educación religiosa en los colegios o en las instituciones, nos están ya viendo como los zapatos feos, ¿sí? Entonces, usted no le puede hablar a un joven ahora de que te estás equivocando, tu vida está sin sentido, porque es que le estás oprimiendo o le estás quitando libertad al joven, ¿sí? A un niño ya en nuestras escuelas les están impartiendo una educación sexual donde les están enseñando a niños cómo usar un condón, qué métodos de planificación existen, cómo se usa la pastillita el día después, ver a un transexual en una escuela dictando estos cursos es ya lo más normal, y a eso ya lo estamos llamando educación, ¿sí? Como decía María Isabel, están manipulando la conciencia de las personas, o sea, las quieren utilizar, ¿sí?, para destruir esa presencia de Dios, de un Dios que se impone ante nuestra presencia día a día. O sea, si nosotros nos lanzamos, vos decías algo muy interesante al comienzo, es que lo sagrado no solamente es la custodia con el cuerpo del Señor ahí, ¿sí? Lo sagrado también es, por ejemplo, yo tener la capacidad de levantarme y ver a mi mamá y a mi papá, no ver un papá y un papá, ¿sí?, que no hacen familia. Lo sagrado también es ver lo lindo que es ver una madre decirle a un médico: no voy a abortar, así yo tenga la vida en peligro, quiero que mi hijo nazca, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos casos de personas y de médicos que han manipulado la conciencia de las personas embarazadas, diciéndoles: estás en alto riesgo, tu hijo tiene que ser abortado simplemente porque no encuentra la posible enfermedad o no encuentra el posible mecanismo. A mi madre le dijeron eso y yo nací muy mal pero aquí estoy. Se equivocaron. Y como yo sé que hay muchos casos donde los médicos se creen Dios, ¿sí?, para decidir en la vida de las personas, para decidir en la vida de esa criaturita indefensa, ¿cierto? Ahora también, por ejemplo, hemos perdido lo sagrado dentro de la misma iglesia,
¿sí? Muchos sacerdotes religiosos viven ahora una Eucaristía como un trabajo más, o sea, no le tienen como esa mística, como esa consagración, ¿sí? De tener la capacidad de saber que estás prestando, te estás convirtiendo en un vehículo para que la gracia operante de Dios actúe, no en tu vida, sino en la vida de todas esas personas que van a misa, que rezan un rosario, que se confiesan. Entonces yo creo que es muy importante el tema y que hay mucha tela de donde cortar. Weimar, aparte de esto que has dicho, una pregunta para no detenernos en ella. En tu círculo de amigos, de colegio, de universidad, eso te iba a preguntar. ¿Un bicho raro o hay jóvenes que compaginan con esa manera de pensar? Mira, es gratificante. Yo lo digo de la siguiente manera. Es gratificante ver, por ejemplo, yo creo que es saberles llegar, ¿sí? Pero es interesante ver, por ejemplo, jóvenes que en la actualidad están buscando de Dios. Sí, a mí no me gusta generalizar, a mí no me gusta señalar a los jóvenes o a los adultos. Yo digo que hay de todo, ¿sí? Hay personas que te miran como un bicho raro, hay personas que te admiran, hay personas que te respetan y hay personas que son las que yo más valoro, que son las que te dicen, enséñame, yo quiero ser como vos y quiero ayudar a muchos más jóvenes. Y hay quienes te odian. Y hay quienes me odian, efectivamente, pero yo creo que es como en todo hay bueno y hay malo, ¿cierto? Pero yo sí no me voy a quedar con lo superficial. Los buenos somos más. No, se puede hacer más. O sea, estoy convencido de que se puede hacer más. Y esa es la lucha, esa es la carrera en la que estamos corriendo, que vamos contra el tiempo. Y mire qué interesante, Orlando. Yo, además de agradecerle a Weimar sus palabras que me han parecido fantásticas, porque es la voz del joven. Del joven que tú dijiste que nació en el Remolino, pero que nos sigue dando la misma indicación. ¿A qué me estoy refiriendo? Que Dios no se ha muerto y que lo que muchos seres humanos estamos entendiendo que ese lo estamos manifestando y lo estamos manifestando a través de la vida. Nazcamos en la época que nazcamos. Yo pienso que, claro, este tiempo presente tiene unas características, todo tiempo presente lo ha tenido y ha tenido, me imagino, su propia lucha y su propia batalla precisamente, porque es que, a ver, yo sí me imagino que ese trasegar del hombre moderno a verdaderamente como quedamos constituidos, pues debió haber sido una tarea fantástica, ¿cierto? Fantástica convertir un neandertal en un humano. Y eso es lo que me parece que, digamos, como en la parte discursiva mía, que yo la llevo inclusive varios programas como dando indicaciones de ellas, es lo que me parece que necesitamos también como detenernos ahí para comprender que es que esta es una tarea que no la hemos hecho solos. Esto es un ejercicio que precisamente obligó, me atrevería a decir, que al mismo Dios a tener que encarnarse para poder solucionar tamaño problema. Y ese fue el tamaño problema de la división. ¿Sí? ¿Qué necesitamos escuchar? A ver, es que yo pienso que en el mundo hay unas palabras que siguen por ahí campeando, y seréis como dioses. Y seréis como dioses, y eso le está casando a más de uno, que claro, entonces ya no es lo sagrado que viene de Dios, sino lo sagrado que viene de mí. ¿Sí? O sea, son cosas inquietantes que precisamente es como lo que queremos que vamos a conversar. Lo que dices es bien impresionante porque cuando nosotros empezamos a estudiar teología, a nosotros nos brindan como, no sé cómo decirlo, como una muletilla o algo y nos dicen, Dios se encarnó precisamente en la humanidad para enseñarle al hombre a cómo amar al mismo Dios. O sea, mira qué misterio tan grande. Y a nosotros nos dicen, recuerden algo, ustedes están estudiando teología para entender el misterio de Dios. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo? Nunca lo van a entender, nunca lo van a entender. Entonces, lo que dice María Isabel es bien interesante porque el Señor Jesucristo, al encarnarse, al hacerse hombre, al sentir hambre, al sentir sueño, al sentir todo esto, nos mostró, miren, esta es la humanidad de ustedes. Así se vive la humanidad de ustedes. Y si yo que lo viví, menos en el pecado, hay que aclarar eso, yo que lo viví, ¿cierto? Pero el Señor también tuvo tentaciones, ¿sí? Y ahí quiero hacer ese paréntesis, o sea, porque nos dirían, pero es que el Señor no fue pecador, pero sí tuvo tentaciones y las supo superar. ¿Por qué? Porque vivía en gracia operante de Dios. Entonces, si el Señor Jesús vino a la tierra a ser nuestro maestro,
¿sí? A enseñarnos que efectivamente se puede, desde esta carne, desde esta humanidad, desde esta debilidad, ¿sí? Amar y seguir al Señor, porque nosotros no podemos cumplir esa misión a perfección. O sea, ¿por qué tanto nos cuesta vivir en algo que es tan bueno? O sea, ¿por qué atentar siempre contra algo que busca es nuestro bien? ¿Y por qué sí podemos permitirnos y darnos permisos de cosas que van a atentar contra nuestra vida, contra nuestra integridad? Yo siempre digo, vea, hay una cuestión. Cuando uno se va para una rumbia, yo he rumbeado, me he emborrachado. Y yo digo, cuando yo me voy para una rumba, ¿sí? Al otro día es el guayabo, el dolor de cabeza, el mal genio, bueno, tantas cosas. Cuando estoy en las cosas del Señor, cuando estoy haciendo mi apostolado, cuando me estoy entregando completamente, también me da cansancio y al otro día me levanto como nuevo. Entonces yo digo, el mundo te ofrece algo que te está matando, que te está acabando, pero la vida te está dando algo, o sea, el Señor te está dando algo que te va a dar vida, que te da energía, que te da fortaleza. Eso es importante. Y mira que estás de verdad como... Siento ya cada vez más esa cercanía para que abordemos ya lo sagrado en, digamos, en manifestaciones concretas que nos ayuden a identificarlo cada vez más. Así es. Miren, es que de verdad es entender que no se trata simplemente de una cosa cultural a la que nosotros asistimos que tiene valor en sí mismo y es un valor que creo que también le podemos hacer otro programa. Pero es ese discernimiento de que si Dios se encarnó, nos vino a mostrar cómo es que es la tarea de ser humano, pues me parece que ahí verdaderamente, además de todo lo que se reveló precisamente el carácter desagrado de nosotros. Ah, claro. De nosotros los humanos. ¿Sí? Y la semejanza también. Es decir, entonces, una verdad de apuño lo que estás diciendo. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa todo eso? Significa que es que uno tiene que también volcar la mirada sobre sí mismo y encontrarse en cosas pequeñas. ¿Cómo estoy yo desalojando lo sagrado de mi vida? Voy a encarnar en algo que no es sagrado, de una manera que no es sagrado. ¿Cómo se encarna Jesucristo en algo que no es sagrado? Pues es que precisamente si alguien le dio valor a un ser humano, pues fue Jesús de Nazaret. Claro. ¿No? O sea, Jesús no se encarnó en un animal ni en otra cosa, no, en un ser humano. Entonces, desde ahí miren el carácter que tiene. Y eso es lo que lleva precisamente a que la Iglesia sea la que ha tenido, digámoslo así, esta tarea importantísima de hacerle entender al mundo eso. Entonces, por eso la vida es sagrada. Por eso el matrimonio es sagrado. Por eso la familia es sagrada. Es que la pelea, digamos, la discusión de nosotros como iglesia con el tema de las uniones entre los homosexuales no es en contra de ellos. No, es porque queremos rescatar y preservar lo que para nosotros es lo sagrado. Entonces, si la familia es lo sagrado, hombre, hay otras maneras de emparejarse y de organizarse. Organícense sin problema. Sí, pero ¿por qué nos ponen el problema a nosotros? Correcto. ¿Cierto? ¿Por qué nos quieren de verdad como arrogar que es que nosotros somos unos, mejor dicho, estamos como en contra de todo? No. Hasta ubicarnos como enemigos. Como enemigos no, ¿Enemigos por Dios, de quién? es que la cosa no es así. Mira que esta semana, vuelvo y digo, el eco que hago de este sacerdote que hablaba en un canal, él decía eso, están haciendo pasar a la iglesia como victimaria cuando es la víctima, cuando es la que están excluyendo, cuando es la que están atacando. Entonces, si la iglesia, por ejemplo, si un papa o un obispo dice no al aborto, no al casamiento por parte de homosexuales, no a la adopción, es que son unos retrógrados, es que son unos homofóbicos, pero si uno dice, si un homosexual o una persona X o Y levanta algo contra la iglesia, una burla, una ofensa, no, es que esto es libertad de expresión. O sea, ahí sí no es ahí coacción. Sí no es coacción. Mire, correcto. Ramón, hemos hablado extra micrófono de la historia de la iglesia. Y la iglesia, como eso está dentro de la profecía, porque esto no es nuevo, los ataques contra la iglesia serán cada rato nuevos en sus formas, pero no nuevos no son sorpresas los ataques contra la iglesia, porque ya lo anticipó el Señor Jesús: sufriréis persecuciones a causa de mi nombre. La iglesia nació y sembró un conflicto desde el comienzo, y lo sembró en contra del mal.
el conflicto de la iglesia en contra del mal. Hay que mirar las cartas de San Pablo, cómo fustiga el mal, pero cómo ama en nombre de Jesucristo a los obradores del mal. ¿Para qué decimos esto? La iglesia no está en contra de nadie. Está predicando el bien y al predicar el bien está en contra del mal. ¿Qué es el mal? No es creación. El mal es ausencia de bien. Pero entonces venimos a un problema y te quería decir, Ramón, porque conoces tanto de la historia. A la iglesia se le ha perseguido siempre por A o por B, pero no siempre se ha tenido como enemiga. Como enemiga. De hecho, muchas personas han perseguido la iglesia sin saber por qué. Sin saber por qué. Pero es que hoy en día lo que decías y lo que decía María Isabel, ha sido declarada la iglesia en pleno siglo XXI enemiga del mundo. Enemiga del mundo. Una institución que ama al mundo, que quiere salvarnos a todos. Que sirve además también. Además que sirve, sin contar eso, además que sirve. Una institución que se preocupa por el ser humano, por el crecimiento espiritual, por el bienestar, por salvarlo de la deshumanización. Y ahora dice que es la enemiga. Bueno, no es extraño esto, de ninguna manera. Recordemos palabras directas del Señor. El que pierda su vida por mí, la salvará. Sígame. El que quiera, tome su cruz y me sigue. Y me siga. Pero si pierde su vida por mí, que entregue su vida, la perderá. Pero si la pierde por mí, la salvará. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Formulemos estas preguntas, a ver, en términos de la temática de la controversia. ¿Qué es el hombre para Dios? Respuesta que todos tenemos. ¿Qué es el hombre para el hombre? También tenemos respuesta. ¿Qué es el hombre para la iglesia? También tenemos alguna respuesta. ¿Y qué es el hombre para la sociedad? Ahí hay respuestas. ¿Qué ha sucedido? Primero, pues, apoyémonos en la Sagrada Escritura y en la creación. Dios, el hombre para Dios es un ser muy amado, demasiado amado. Tan amado es el hombre para Dios que nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Quién trasciende pues esto? A ver, para que nos alineemos las cosas. Para Dios. Entonces nos dio a su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo fundó la iglesia. Entonces el hombre para la iglesia es el amado de Dios y es el objeto del trabajo de la iglesia. Ese es el hombre para la iglesia. Yo no le encuentro otra salida, otro hecho. Ni otra entrada. Entonces, todo el hacer de la iglesia, que es el hacer de Jesucristo, es para el hombre. Pero, ¿cómo así que para el hombre? Para la salvación del hombre, porque si tenemos que ser conscientes, es que nuestra vida dura una sombra, dura un poquitico, y nuestra vida, hemos indicado, no es para acá, no termina acá, termina en la eternidad, y entonces esa fue la misión que Dios le colocó a la iglesia para ayudar a salvar al hombre, es decir, que vaya a la eternidad. Entonces, si el hombre para la iglesia es el amado de Dios, y el hombre para Dios es su más amado, creo que no son los ángeles. A eso no les perdonó Dios. Pecaron y no hubo redención. El que se fue, y el que se quedó. Luego el hombre es un amado de Dios, es el amado de la iglesia. Pero muy bien, entonces se pregunta a uno, entonces, ¿será que en este tiempo y en otros tiempos que han sido parecidos, no entendemos, ni deducimos, ni sentimos el amor de Dios y por consiguiente el amor de la iglesia? Porque en todos los tiempos y en estos tiempos hemos armado los comandos para destruir a Dios. ¿Quién va a destruir a Dios? Ya dijeron en un programa radial de televisión, hace poco, y eso ya es común.
mejor dicho, casi viral, que se equivocó la Biblia, que se equivocó Dios, hombre, pero por Dios, hombre, qué soberbia, que Claro, sí puede decir todo lo eso, dijeron ¿no? en la Todo eso televisión, como no casa con los parámetros de hoy, que se equivocó Dios, lo han dicho, y nosotros nos reímos, pero eso es blasfemo. O que son simples historias. Sí, Entonces sí. hemos armado todos los comandos. Incluso ya hay un movimiento por ahí que esperamos que se haya acabado porque no volvimos a oír decir nada, que algunas personas estaban intentando escribir la Biblia suprimiendo algunas cosas que están en contra del pensamiento de hoy. Hombre, todos vamos para el manicomio, no creo otra cosa. Sí, entonces Hay gente muy desocupada. mire lo que estamos viviendo y lo estamos viendo. Entonces hemos establecido comandos, atención, desde el interior de la iglesia. Hay Desde comandos. el interior Hay comandos de la de allá. iglesia. Hay comandos desde allá. Y si lo sacro se pierde, culpables nosotros desde el interior de la iglesia. María Isabel. Hay comandos desde allá. Y desde afuera, pues el número de personas y de seres humanos que les estorba a Dios. Entonces, ¿buscamos qué? Hombre, si la iglesia nos da los caminos de moralización fundamentados en el Evangelio, porque es que hemos dicho y yo sigo repitiendo, no está dado al hombre decir qué es bueno o qué es malo. No, señor, eso no le pertenece. El hombre no estableció lo malo y lo bueno, eso fue Dios. Eso fue Dios. Entonces, ¿por qué el hombre se toma ese hecho? Vengo entonces a la tercera pregunta. ¿Qué es el hombre para el hombre? Pues sencillamente yo voy a responder sin mucho, pues, es decir, optimista de Dios, porque Él nos acompaña siempre, y así nos dijo Jesucristo: estaré con ustedes hasta cuando esto se acabe, hasta la consumación de los siglos. Ahí estoy yo en ese punto. Sin embargo, veo como más de uno en el mundo, y más de uno, varios millones y millones de hombres, el hombre se está tomando el cargo de Dios. Es decir, el hombre es un Dios, y está legislando para él como un Dios, y el otro, entonces el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios que se manifiesta todos los días, que palabra, no sé qué irá Dios de nuestra estupidez, de nuestra ingratitud y de nuestra reacción. Entonces el hombre se toma el poder de Dios y legisla como si fuera Dios, y entonces la vida la manipula el hombre. Y si la vida estorba, acabemos con la vida. Y si tú estorbas, te vas. Entonces, ¿qué estamos significando? Estamos significando que nosotros hemos eliminado a Dios, y al eliminar a Dios, hemos eliminado lo sagrado, que es lo único que nos mantiene en comunicación con lo trascendental, con Dios. Y por eso, entonces, estamos en estas situaciones de estar precisamente atacando a Dios, viviendo según el mal espíritu. Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué tal, pues, María Isabel? Claro, uno desde estos análisis, pues hay momentos en que la posición sí tiende como a ser pesimista. Uno dice, bueno, no hay esperanza. Bueno, pues Ramón ha terminado con una cosa muy bonita. Sí, sí, estaré con vosotros hasta el final de los Hasta el final de los tiempos. Sí. Y esas son precisamente las indicaciones que yo pienso que un cristiano necesita tener todos los días de su vida. Palabras absolutas y concretas que le digan que hay una esperanza. Claro. Porque si tú miras el panorama, uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera como ayudar también un poco ahí. Cuando uno toca el tema de lo sagrado y en este mundo tan permisivo que lo permite todo, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo retorno yo, un cristiano común y corriente, que quiere volver a pensarse desde lo sagrado que es él por ser humano? Y asumir que en lo sagrado, pues, va a vivir la vida verdadera, como dices tú, como dijiste ahora, Weimar, que me pareció tan hermoso. Pues, ¿cómo no vamos a ser más felices estando con Dios que en contra de Él? Lo que pasa es que nosotros necesitamos organizar como unas creencias que tenemos, que a nosotros definitivamente el tema, por ejemplo, de los placeres, nos parece que eso es muy bueno, pero cuánta gente, yo lo escucho mucho en la terapia, pues los placeres son precisamente la fuente de todo su dolor. Entonces, ¿cómo retornamos a la experiencia de lo sagrado entendiendo esto que les estoy diciendo? Mire, yo pienso que a nosotros se nos imponen unas cosas de pedagogías anteriores que nos daban unas indicaciones muy claras. Vámonos, por ejemplo, al tema de la misa. Empecemos un poco como por ahí. Todos escuchamos permanentemente, lo vemos en la misa, ya cómo llegan las personas a la misa. Desde ahí
digamos, tú te puedes dar cuenta que es que Dios no le está diciendo nada a muchas personas. ¿Sí? No hay una indicación de verdad que esa persona diga es que Dios me merece. A mí hay unos conceptos de Monseñor José María Escrivá que me encantan mucho. Me gustan mucho porque él era un hombre que hablaba de una manera, además de muy hermosa, con un sentido muy grande, inclusive para este tipo de cosas. Él hablaba de algo que se llama delicadeza en el trato, delicadeza para con Dios. ¿No será que nosotros también podemos empezar un poco por ahí, a hacernos esa pregunta? O sea, yo desde una actitud delicada con Dios, es que si nosotros seguimos pensando que es Dios el que nos está pidiendo a nosotros allá de rodillitas, no, somos nosotros quien lo necesitamos a Él, somos nosotros quien vamos al encuentro de Él. Hombre, cosas de ese tipo. ¿No será un acto de delicadeza con Dios? Pues en primera instancia era la Eucaristía, y si de verdad quieres acceder a Él, pues que tu corazón sea morada digna. Ir bien a la Eucaristía. Segundo, voy a la comunidad y me voy a encontrar con otros. Puede que no los conozcan ni sean mis vecinos, eso no es el tema. Pero cuando nos juntamos en la iglesia a celebrar la Eucaristía, somos una comunidad. Hombre, no será un acto de delicadeza. De delicadeza con S en mayúsculas, que es Él. Mínimamente, póngase algo, ¿sí? De su ropero, que por lo menos indique que vas a una cosa que es sagrada. ¿Sí? ¿Cuántos, por no entenderlo, siguen entrando, si me perdonan que lo diga así, como unos neandertales? Pues que ya no tienen casi sino un taparrabo y así se van a la iglesia, ¿cierto? Entonces esto no son unos moralismos absurdos, que mucha gente a veces lo dice así, ay, pero es que ustedes que lo ven todo como tan así. No, es que si yo no me pongo la lente de lo sagrado, yo seguiré trasegando por este mundo como un pagano que va a misa. Y que el sacerdote sepa que está celebrando algo sagrado también. Exactamente. Entonces, porque mire que son cosas pequeñas. Es por lado y lado. Es por lado y lado. Son cosas pequeñas que yo pienso que un católico, un cristiano se lo tiene que empezar a Y que otra cosa, María Isabel, es que uno como católico puede lamentarse y decir, pero es que qué poquita gente viene a la misa. Y uno le atribuye esto a la mala catequesis, que al estado de las cosas. Hombre, si a mí mi vecino no me ve, que me comporto ante lo sagrado, con delicadeza, como decís, le estoy diciendo que no vaya. ¿A qué va a ir? A una cosa que no es sagrada. Si mi testimonio no le ayuda, ¿a qué va a ir él? ¿No? ¿Me comprenden la idea? Claro. Entonces lo que vos decís, María Isabel, en cosas no pequeñas, en acción, no, en cosas pequeñas, pero que nacen, vuelvo y lo digo, de como de esa conciencia tuya como cristiano, que digas, bueno, es que listo, asumo que a mí se me ha perdido como todo este tipo de cosas, ¿yo cómo voy retornando? Yo los invito de verdad, arranquemos por alguna parte, o sea, la delicadeza en el trato con Dios, y desde ahí me parece que se despliegan un montón de cosas que te llevan a ti como un cristiano, mínimamente, a volver a ponerte. Digamos esa conciencia de que es que estoy delante de lo sagrado. Y de lo menos malo, de lo poquito malo, de lo medio malo, nos vamos escalonando, vamos acercando a lo malo y de lo malo brincamos a lo peor. Extraordinario, pues desde el punto de vista sagrado, ya vemos que estamos insistiendo en ese estado del hombre, buscar lo sagrado, la delicadeza con Dios en todos los actos que siempre tendrán que ver con Él. También sería sagrado para un no católico, un no cristiano, hacerse esta pregunta. Y yo, como hombre, como muy inteligente, ¿por qué? A ver, ¿qué he creado yo en este mundo? ¿O de quién he recibido todo esto? Si quieres ser un poquitico sincero con él mismo. Y dar reconocimiento de que uno ha sido un medio para, luego tiene que llegarse a deducir a ese ser creador, ese ser superior, para poder establecer una relación, porque María Isabel nos dice con mucho cariño, bueno, sí, en la Santa Misa, y verdad que yo también estoy de acuerdo con ella, veo algunos que van de tal manera como si Dios... como si el Señor allá que se presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad fuera motivo pues de esa presentación indecente. Claro. Pero ¿será que en la familia o en las familias nuestras se habla de Dios? ¿Se orienta?
se habla, se dice el de Dios, cómo se relaciona con Dios, se dice que es la Santa Misa, o en los colegios se habla ya, ¿o qué? ¿Qué sucede? Ya dijo Weimar de lo que se habla en ¿No los será colegios. que tenemos una buena parte del mundo que precisamente el que haga esto va en contra de la libertad del hombre? ¿Sí? Es decir, está atacando las pasiones del hombre, Hombre. y los derechos del hombre. Entonces, ¿cómo vamos a hablar, cómo vamos a exigir una amistad, una relación con Dios, si yo no sé siquiera quién es Dios? Mira que es tan sagrado lo sagrado que en Francia, que parece ser el terreno abonado para cosas muy santas y cosas muy deterioradas en Francia, hubo hace un tiempo una reunión de lo más granado del ateísmo mundial. No, se reunieron. Quién sabe para luchar contra quién, porque si no creen, ¿para qué se reúnen? ¿Para luchar contra quién? Bueno, pues estos señores ateos, y lo decimos con respeto, concluyeron que para que existiese un orden social tendría que prevalecer un orden moral. Si un ateo reunido con sus grandes colegas alcanza a percibir desde su desacralidad de conciencia Que hay un orden moral. que hay un orden requerible. Por eso el Por ateísmo, favor. Orlando, el ateísmo es algo que, digamos, si lo analizamos racionalmente, no es posible. No es posible. Ramón acaba de decir algo muy importante, que Yo soy ateo del ateísmo. Ramón acaba de decir algo muy importante. Decía Ramón que hasta gentes que no fuesen católicas o cristianas podrían pensar. Es un ejercicio mental, raciocinio. Entonces uno dice, al ateo también le corresponde eso, decir, hombre, mira, ¿cómo así que yo he llegado a esta conclusión de la no existencia de Dios? Estoy pensando en mi proceso cerebral, mire, no hay efecto sin causa, dice la filosofía, esto debe de algo, pues. Yo soy pensante, y como soy pensante, pienso que Dios no existe. Bueno, ¿y quién? ¿De dónde me salió ese pensamiento? O sea, como escarbar un poquito más en su profundidad. De hecho, varios filósofos, no sé si me equivoco, creo que Descartes decía que él iba a investigar la existencia de Dios. Él no creía en Dios, decía no existe Dios, Dios no existe. Y yo lo voy a demostrar, ¿cierto? Y terminó diciendo, Dios existe, porque sembró en mí la duda de su existencia. Mire eso, lo que decíamos, este hombre ya lo resumió. Eso es lo que lo confirma, lo que estamos diciendo, absoluto. Pero que el mundo se desacralizó, que es el tema que planteó María Isabel, es un hecho. Y algo también importante que decía, que es muy interesante, que yo creo que también deberíamos de agarrarle fuerza ahí, es que nosotros tenemos que ser los guardianes de lo sagrado. O sea, no caer en el relativismo o dejarnos llevar por la corriente, sino repetirnos una y otra vez. Tenemos que nadar en contracorriente. No llamar a lo normal, a lo antinatural, lo normal. Es que ahora es lo normal. No. Entonces, quedó en embarazo, aborte. Eso es normal. ¿Sí? Y eso no es normal. O sea, y el daño, y acá con la doctora, yo sé que ella nos puede dar mucha fuerza en eso, el daño tan fuerte que los placeres, que el aborto causan las personas después de que lo cometen, después de que ya caen en esas tendencias. Si eso diera buenos frutos no sería un problema, pero eso deja un trauma muy grande. Claro, que es eso de lo que estamos hablando. O sea, es que nosotros necesitamos entender que parte o gran parte de lo que nosotros somos es Dios, me voy a hacer entender, ¿cierto? Es el misterio de Dios que lo ha puesto en nosotros. Entonces, claro, las mujeres nos embarazamos, pero eso no fue por virtud nuestra, tener esa potestad. ¿Cuántos quieren tener hijos y no pueden? Y no pueden. Entonces, necesitamos de verdad clarificar que, hombre, una mujer que se ve sometida por la circunstancia que sea a tomar esa decisión, algo queda en su interior roto y que será su propia carga.
¿Por qué? Porque es que eso no fue, esa capacidad nos fue dada. ¿Y nos fue dada por quién? Por Dios. Recordemos la frase que es solemne, yo digo solemnidad, pues, que es: somos templo del Espíritu, somos templos de Dios. Templos de Dios. Hay otra situación en la que lo sagrado se perdió. Resulta que nosotros, como seres humanos, y dada nuestra dignidad, tenemos que respetar el patrimonio moral del prójimo. Lo tenemos que respetar. Porque yo puedo hablar mal de un perro. Qué perro tan perro. sarnoso, ¿cierto? Y tal cosa. No estoy violentando la dignidad de nadie. Pero habrá dueños que se sienten muy resentidos porque a su perrito le dijeron feo, pero esos son problemas mentales. Mire, pero resulta que los medios de comunicación, aquellos que nosotros todos los días encendemos para que nos metan en la grande con tantas preocupaciones, los medios de comunicación se la pasan difamando del que se atraviese, desacralizando el derecho a la fama que tiene cualquier persona, ¿o no? Eso es desacralizar. Eso es desacralizar. Porque es que, mire, si nosotros llegamos a la conclusión de verdad de que en nosotros está posado eso de lo sagrado, hombre, pues las relaciones, todo tiene que cambiar, todo se tiene que modificar. Todo tiene que pasar a otro orden completamente distinto que me lleve precisamente, hombre, el respeto absoluto a la vida. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en el otro está Dios. Claro. Precisamente. Y usamos el castellano de manera muy eufemística. El fulano de tal habría sido el asesino. No, friegue, hombre, espérese que un juzgado, y ojalá no sea un juez prevaricador, que tampoco están muy escasos, un juez buen, recto, rectilíneo, condene. No, fulano de tal habría sido el asesino. No, hombre, no juguemos con la gente de esta manera tan... Sí, entendemos y queremos que nos entiendan de que cuando decimos que lo sagrado ha desaparecido, más de uno dirá, bueno, ¿qué es lo sagrado? Vamos a significar una cosita bien sencilla. Lo que es intrínsecamente bueno es sagrado. Ah, qué bonito, dale. Lo que por naturaleza es bueno es sagrado. Y ejemplifiquemos esto, porque es que aún al interior de la iglesia, con motivo del sínodo y el siguiente que se presenta, pues hay entonces posiciones que están descartando esto que yo acabo de decir, lo intrínsecamente bueno, por ejemplo, entonces, en términos de la comunión a los divorciados. Entonces, es intrínsecamente bueno seguir en contra de lo que dice Pablo, que concreto ya que hablando de Jesucristo, el que come impuramente mi cuerpo y mi sangre se está consiguiendo su propia condenación. Quiere decir que hay que ir a recibir al Señor, hay que recibirlo en estado de gracia, intrínsecamente bueno, intrínsecamente puro, intrínsecamente natural con Dios, es estar en estado de gracia, según lo dice, lo pidió el mismo Jesucristo. Entonces, eso es lo sagrado para que nos entendamos, porque entonces vemos cómo la verdad está por mayoría. La verdad es emocional y no porque sea intrínsecamente bueno, intrínsecamente pura, intrínsecamente agradable a Dios, sino políticamente correcto. Exactamente, es por mayoría. Entonces vamos a votar aquí. Atención, si se puede adoptar parejas del mismo sexo, ¿quién entonces ha examinado lo intrínsecamente puro, cuando allá en la creación dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Y luego dice nuestro Señor, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera. Yo no escuché, no leo en la Biblia que le hagamos al hombre un compañero o a ella una compañera. No, hagámosle al hombre un compañero. Eso es lo intrínsecamente puro. Eso es lo que no dice. Eso es lo que no dice. Entonces nosotros cogimos y relativizamos la doctrina, la verdad, y la acomodamos a nuestras emociones. Eso es, María Isabel y compañeros, habernos salido de lo sagrado. Y cuando se sale de lo sagrado, de lo que es puramente bueno, puramente sano ante los ojos de Dios, el mundo va a la destrucción.
Exacto, entonces viviremos como antes, hace miles y miles de años, cuando literalmente el hombre del neandertal se comió literalmente al hombre de Cromañón. Ni más Hoy ni lo haremos menos. de manera mucho más elaborada y vivimos como vivimos Hoy lo ahora, decimos muy al elegantemente. borde de un filo de navaja de si los rusos van a disparar y si los de Ucrania también, y si el Estado Islámico no sé qué, o sea, cuando lo sagrado desaparece de lo humano no Claro. quedamos sino nosotros. Sucede todo esto, no quedamos Con sino todas nosotros. nuestras pasiones desordenadas, con todo esto que está en nuestro interior roto y que se presta precisamente para que, pues, ya tomemos las decisiones inadecuadas que van a llevar a la humanidad, en definitiva, pues a esta cosa caótica que no sabremos si se va a manifestar de manera... En Inglaterra, por De ejemplo, manera ya muy hay una complicada. propuesta y está aceptada desde ciertos sectores. Hay una propuesta. Fijémonos que el mal es dinámico como también el bien es dinámico. El bien va perfeccionando la persona. El mal la va degradando. Y hay una propuesta para Inglaterra según la cual podría ser lícito, delante de la ley, matar incluso no a los niños en el proceso de gestación, sino ya nacidos. Entonces, Eso es una indicación de ¿para que... dónde miramos, María Isabel? Cierto, eso es una indicación de que, hombre, de que estamos expuestos a toda nuestra gran división interna. Como diría San Pablo, la tierra gime con dolores de Con parto. dolores de parto. Bueno, Es una invitación entonces a que cada uno de verdad vuelque la mirada sobre sí mismo, identifique en sus actitudes, en sus emociones, cómo puede retornar a esa conciencia de que estamos inmersos, contenidos en lo sagrado. El anterior programa también puede ser sintonizado en abacomunicaciones.com en hora y día que usted prefiera. Controversia frente al mundo.